tal y como les habíamos prometido, ya está con nosotros Rosario Espinal, quien es socióloga, experta en asuntos políticos, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas, pero antes vamos a hacer una breve reseña sobre esta importante mujer de la sociedad dominicana. Rosario Espinal es profesora emérita de Sociología en Temple University en Filadelfia. También fue directora del Departamento de Sociología y del Centro de Estudios Latinoamericanos. Tiene un doctorado en Sociología en Washington University, postdoctorado en la Universidad de Notre Dame. Ha sido investigadora invitada en la Universidad de Estocolmo y en Oxford University. Es autora de 2 libros, Autoritarismo y Democracia en la Política Dominicana y Democracia Epiléptica en la Sociedad del Clic. En el año 2008 recibió la Medalla al Mérito de la Mujer que otorga el Poder Ejecutivo en la República Dominicana. En el año 2009 recibió el Premio Guanín en Educación que otorga la Mesa Redonda Dominico-Americana en Estados Unidos. En el 2014 recibió el Premio Corripio en la categoría de Comunicación Articulista de Opinión. Es miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana y también es columnista de los periódicos Hoy y Acento, donde aparecen sus artículos cada miércoles sobre acontecer dominicano e internacional. Para mí un inmenso placer tenerla aquí como invitada en su programa Verdades al Aire. Un placer, muchas gracias. Gracias. Quisiéramos, para comenzar en contexto, una breve valoración suya sobre la sociedad política y social que vivimos ahora en estos momentos en República Dominicana. Pues ahora mismo, en términos coyuntural... Me refiero al clima político, lo que estamos viviendo. Exacto. En ese sentido, digamos, hay el inicio de un proceso electoral, hay mucha incertidumbre ahora mismo porque estamos pasando por el proceso de las primarias, donde no se sabe aún qué va a suceder. Hay una fuerte tensión en el partido principal del sistema partidario dominicano, en el PLD, es el partido en el poder, un partido que de manera consecutiva está en su 4º periodo, pero que en los últimos, si contamos los últimos 24 años, o sea, del 96 en adelante al 2020, pues será ya 20 años de gobierno. Así es que el hecho de que hay una situación de mucha tensión dentro del principal partido... ¿Por qué hay tanta tensión, a su entender? Porque todos los partidos dominicanos mueren o se van extinguiendo por algo muy propio de la política dominicana, que es lamentable que a estas alturas todavía sea tan grave, que son las luchas caudillistas. ¿Por qué? Porque se producen. Porque hay personas que quizás hacen análisis político pensando que este es un mal individual de personas. Y no es posible que por tanto tiempo, pues todo el que llegue a la presidencia de manera individual sea caudillista. Lo que sucede es que esta es una sociedad altamente clientelar. Y los partidos que han existido y los políticos que encabezan los partidos políticos se hacen parte de ese sistema clientelar. ¿Pero el PLD está atravesando por esa situación de muerte o de extinción? Está enfrentando por una situación de fuerte tensión. Entonces, los demás partidos del sistema político dominicano en la historia, digamos, republicana de este país, se han extinguido todos o se han debilitado mucho. Pero todos en el PLD los partidos. No hay caudillismo, no se puede extinguir. Bueno, sí. Que en el PLD no hay caudillismo, en el PLD ahora mismo hay un enfrentamiento entre 2 facciones con una figura que encabeza esas 2 facciones. Y esas diferencias del PLD no son fundamentalmente por diferencias ideológicas. No, ahí hay un enfrentamiento entre 2 figuras. Pero, en todo caso, el punto que quiero resaltar es que en un sistema clientelar, mucha gente se articula en torno a los líderes políticos. Y si se van del poder, pues sus seguidores piensan que ya no van a tener acceso al Estado. El Estado es el principal empleador de la sociedad dominicana. Entonces mucha gente deriva beneficios. El Estado es el principal publicista
de la sociedad dominicana, donde coloca anuncios en todos los canales, en todas las emisoras de radio, en todos los periódicos, es el gran publicista. O sea, había una época, quizás hace un tiempo, en donde habían grandes empresas, varias empresas que ponían muchos anuncios. Hoy en día nadie se compara con la presencia del Estado. Entonces el Estado es el principal empleador, el principal contratista, el principal anunciante. ¿Y qué pasa? Que entonces mucha gente articula intereses en torno a figuras políticas y eso viene a afectar los partidos. El reformista... O sea, cuando usted me habla, perdóneme que me retrotraiga al caudillismo porque me impactó esa palabra. Porque para mí yo no coincido en caudillismo donde hay democracia. En el PLD, partido del que yo no milito en ninguno, aunque son dos líderes, como que el proceso ha sido legal. No, porque caudillismo no quiere decir ilegal. Quiere decir caudillismo desde el punto de vista de que como partido se mantienen en el poder. No, me refiero a que el PLD, durante todo este tiempo que ha estado en el poder, debió modernizar su estructura partidaria para que hubiese un mecanismo más o menos acordado de sucesión en el poder. No lo había. Leonel Fernández se repostuló y ganó 3 veces. Luego finalmente Danilo Medina logró la candidatura y después que logró la candidatura el partido ha estado girando en torno a Danilo Medina, así como giró en torno a Leonel Fernández anteriormente. Entonces un partido para ser longevo, para durar mucho, tiene que tener mecanismos de selección de las candidaturas que supere la intencionalidad de cualquiera de sus jefes políticos. ¿Cómo podría hacerse eso? ¿Qué usted recomienda para que eso se materialice? Bueno, por ejemplo, hay distintas estrategias que han usado los partidos, pero si uno mira los países donde los partidos han durado 100 años, más de 100 años, porque es importante que los partidos duren mucho tiempo. La gente muchas veces aquí habla como si es una gran maravilla que surjan partidos nuevos todo el tiempo y que registren 8,000 partidos en la Junta Central Electoral. Eso no es bueno. No. ¿Por qué? Eso no es bueno porque la democracia necesita partidos fuertes. La democracia no necesita 30 partidos registrados en la Junta Central Electoral o cualquiera sea el nombre del equivalente a eso en un país. La democracia necesita que hayan 2 o 3 o 4 partidos que puedan competir electoralmente. Una de las razones por las cuales el PLD ha durado tanto en el poder, una de ellas, no es la única, es porque no hay ningún otro partido que pueda competir efectivamente con el PLD. Y la razón fundamental por la cual no hay otro partido que pueda competir efectivamente con el PLD es que el reformismo se dividió en varios pedazos después que Balaguer murió. Porque ahí sí había un caudillo. Ajá, pero también lo había en el PRD, era También. Peña Gómez, y también lo había en el PLD, que era Juan Bosch. Lo que pasa es que el PLD es el único partido de esos tres marcan el postrujillismo. El PLD es el único partido que ha ido logrando no fraccionarse y eso le ha dado mayor facilidad de gobernar, porque mientras los otros se iban dividiendo, el PLD ha logrado mantenerse unido. Por eso es que el PLD tiene un desafío ahora. Mira, la Junta, el Tribunal Constitucional acaba de emitir una sentencia, de evacuar una sentencia en la que dice que es inconstitucional exigir un tiempo mínimo a cualquier persona para aspirar dentro de un partido político. ¿Cuál es su lectura en ese sentido? Mira, los sistemas electorales viven, no solamente aquí, en otros países igual, digamos un conflicto teórico. ¿Por qué? La democracia viene tratando de conciliar los derechos individuales de las personas y la organización de la política a través de instituciones como son los partidos políticos. Vivimos por mucho tiempo una situación en donde se le daba prioridad a los partidos para articular sus candidaturas en listas cerradas, por ejemplo, articular sus propuestas, pero los fracasos de los mismos partidos internos o cuando están en el poder han llevado a mover las cosas y a argumentar
Los partidos no deberían tener tanto poder, los partidos deberían darle opciones a la ciudadanía, las mejores opciones. O sea, que le parece correcta la decisión. Dentro de esa lógica, que tú seas militante de un partido no te debería dar más derecho que fulano o fulana que no es de ese partido, pero que tiene aceptación en la sociedad por alguna razón profesional o porque estaba en un medio de comunicación o por lo que fuera. Se supone entonces que los partidos deberían integrar toda esa gente como posibles candidatos. Entonces le repito la pregunta, ¿usted está de acuerdo con la decisión del Tribunal Constitucional que elimina ese pedido, eso que se establece en la ley de que hay que tener un tiempo mínimo para aspirar por un partido? Mira, si tú me dices a mí, o sea, ¿cuál es mi opinión? Exacto. ¿Cuál es mi opinión? Yo creo que los partidos, al igual que las reservas, deberían tener una disposición en la cual la mayoría de sus candidatos, y podría ser un porcentaje, la mayoría de sus candidaturas provengan de sus filas partidarias y que tuviesen, así como hay con la reserva de candidatura. Pero es así. Sí, pero lo que te quiero decir es que hubiese un porcentaje porque las reservas no son necesariamente para personas de fuera, pueden ser para personas de dentro. Entonces la reserva no es equivalente a si la persona es del partido o es de fuera. La reserva es una cosa. La reserva es un poder que le da la ley a las dirigencias de los partidos para reservarse, quedarse con un porcentaje de las candidaturas y asignárselo a quien mejor les parezca, que pueden ser del partido. Puedo intuir entonces que usted está de acuerdo con la decisión del Tribunal Constitucional. Yo no estoy de acuerdo 100%. No 100%. No, ¿En qué parte no está de acuerdo? Yo creo que los partidos pueden tener un porcentaje que lo asignen a personas extra partidos. O sea, yo no voy a decir yo estoy totalmente en contra de eso, no. Ahora, yo pienso que los partidos tienen que elegir fundamentalmente a sus militantes para llevarlo a candidaturas. Claro. Esa es la lógica. Además, de los partidos. Yo como que no le veo sentido a que una gente que no es de ese partido sea postulada por el partido. Bueno. Pues para algo se organizan. Exacto, o sea, tú puedes tener un margen de atraer personas prestantes. Es una decisión del partido ya. O sea, tú puedes tener, por eso digo que yo estoy de acuerdo con que hubiese un porcentaje designado que personas de fuera puedan entrar, que no sean, o sea, yo no estoy de acuerdo con la prohibición total, el que no es miembro no puede ser candidato, no, un partido puede escoger a alguien en un momento determinado para una candidatura que no sea miembro. Por múltiples razones. Exacto. Otra decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional en contra de la ley es que ha eliminado también, ha declarado inconstitucional algo que establece la ley de que los partidos de nueva formación no puedan ir aliados. ¿Qué le parece a usted esta segunda decisión? Mira, eso tenían que hacerlo. Te voy a decir por qué. No porque en principio esté mal. Yo sé que aquí muchos consideran, sobre todo la gente de los partidos pequeños, que eso estaba mal. Yo no diría que eso estaba mal. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si tú le pones esa restricción a los nuevos partidos, tú le estás dando una ventaja a los otros partidos que son pequeñitos, pero que ya, porque existían antes de la ley, no tienen ese problema. Pero hay un antes y un después. Sí. Siempre será así. Hay un antes y un después, pero en vez de utilizar una disposición que penalice a los nuevos por encima de los viejos que nunca han crecido, lo que yo creo fundamental es tener disposiciones que le pongan mayor presión a los partidos para ser realmente representantes de la sociedad. Perfecto. Es decir, si usted compite, aún usted vaya aliado con alguien, ¿qué es lo que usted tiene que sacar para realmente seguir existiendo? Porque el espíritu de la ley, a mi entender, puede estar equivocado, usted sabe más que yo de esto y me corregirá, es, por ejemplo, que no surjan tantos partidos pequeños que se peguen a esa teta que se llama el Estado, o que sean garrapatas de los partidos mayoritarios, se conviertan en simples partidos que nacen para comercializar. ¿O no ese es el espíritu? Sí, lo que pasa es que cuando tú, mira que lo que pasa, y lo estamos viendo con la ley de partidos ahora y con la ley electoral un poco, aquí no hay forma de regular la vida política, porque te lo tumban por un lado o por el otro.
Una ley nuevecita ha tenido como 70 modificaciones. Ajá, ¿Qué queda porque de esta ¿qué ley? fue lo que hizo con esa ley? Sí. Esa ley comenzó a poner regulaciones. Mira, cuando yo vi la regulación de los medios de comunicación, yo dije, eso no va a sobrevivir. No va a sobrevivir en este país. Este país está acostumbrado o sea, las elecciones, los procesos electorales aquí son una industria para los medios de comunicación. Vámonos a una primera pausa comercial porque está súper interesante. Regresamos en dos minutos. Bien, continuamos con la señora Rosario Espinal en esta interesante entrevista. Antes de irnos a comerciales, usted estaba exponiendo, por favor, continúe. Le interrumpimos por asuntos comerciales. Sí, estábamos hablando de que la ley de partidos, pedazo por pedazo, le han ido quitando, digamos, disposiciones que se habían establecido. Esa ley de partidos duró tantos años sin aprobarse y luego se aprobó relativamente rápido, pero el problema no es que se aprobara rápido, el problema es que duró muchísimos años sin aprobarse. ¿Por qué? Porque regular la vida política en este país es sumamente difícil. Alguien siempre se va a quejar y ese que se queje va a salir con ganancia de causa. Si se quejan los medios de comunicación, le van a dar la razón por libertad de empresa. O sea, por libertad de empresa, tú no puedes regular nada aquí, porque tú tienes que tener libertad de empresa para tú vender tu producto y ya no hay de otra. La disposición se la tumbaron de que en primaria solamente se podía por internet, redes, no sé cuánto. El problema con la libertad de empresa, perdóneme, es que el Estado no interviene en la libertad de empresa. Los partidos tienen un fuero diferente y además se nutren de nuestros cuartos. Sí, pero lo que pasa es que... Debería haber una forma de que el Estado, que eroga fondos a cualquier institución partidaria o no, también pueda incidir. Sí, pero lo que pasa es que si una ley le prohíbe a los partidos, por ejemplo, en los países donde hay restricciones al uso de los medios de comunicación en campaña, lo dicen, no pueden dedicar más de tanto tiempo a este objetivo, tienen que darle igualdad de tiempo, por lo menos una base de igualdad de tiempo a todos los partidos. Hay una serie de disposiciones que van a controlar los medios de comunicación, pero no es verdad que en este país lo van a aceptar. Entonces aquí mejor que no se preocupen por regular tanto, porque todas las... Mire, que yo nunca fui defensora de la ley de partidos. A mí, yo lo dije muchas veces, que a mí me parecía que aquí no había que tener una ley de partidos, que aquí una ley electoral era suficiente y una ley electoral que estableciera directrices básicas, importantes y generales. Mi posición en términos legales y en términos constitucionales es el minimalismo. Lo he dicho a nivel constitucional. Aquí ponen todo en la Constitución, hasta políticas públicas que no tienen que estar en una Constitución. Hasta el bostezo lo vamos a constitucionalizar pronto. ¿Perdón, el qué? El bostezo. Sí. O sea, aquí llenan un libraco de Constitución con muchísimos artículos, muchísimas disposiciones que ni siquiera se van a cumplir. Si usted toma la Constitución de este país ahora mismo y la lee, y usted dice, ¿y de esto qué se cumple? Entonces son constituciones aspiracionales. Yo creo que... Y las aspiraciones pertenecen al campo de las políticas públicas. Pero hay algo que ha puesto de manifiesto todas estas inconstitucionalidades que hay en la ley. Es la incapacidad que ha tenido la propia Junta para hacer que se cumpla la ley. Que la Junta no puede hacer que se cumpla la ley. No puede. Porque la Junta no es un mecanismo para obligar. La Junta no tiene el poder realmente. Pero la ley le da incluso potestad para que restringa los fondos, lo cual, perdóneme, acaba también la Junta, el Tribunal Constitucional de decir que es inconstitucional. Mira, si la Junta le restringe los fondos a un partido, porque ese partido puso un cartel en la autopista Duarte, aquí se arma un lío, porque los partidos, a fin de cuentas, son los que dirigen la vida política. Pero fueron los partidos que decidieron esa ley. Exactamente. Entonces, ¿cómo es posible que pero ellos no se someten? Porque ellos no se someten porque no se trata de que se sometan, sino de que lo sometan. Si votamos una ley entre todos, si se supone que hay autoridad, principio de autoridad por lo menos, hay que respetar las reglas y hacerlas cumplir. Miren, la Junta Central Electoral
es un sistema, es una institución básicamente para organizar las elecciones. No está capacitada para fiscalizar tanto. Pero si fiscalizara lo que le toca fiscalizar, lo que tiene poder para fiscalizar, tendría a los partidos en contra. Y cuando digo los partidos, voy a aclarar. Los mismos que voy a aclarar. A veces es un partido grande, a veces son todos los grandes, a veces son los chiquitos. Alguien del frente de los partidos políticos va a quejarse de algo y lo van a llevar a un recurso de inconstitucionalidad o de cualquier otra naturaleza. Entonces, los políticos, la dirigencia partidaria, la clase política dominicana está enfrentada tratando cada quien de obtener lo mejor. Y a eso tú le agregas el aspecto de libertad de empresa, donde entran los medios de comunicación, por ejemplo, y aquí es sumamente difícil. Mira, comenzamos las primarias con unas supuestas restricciones, que los precandidatos no podían poner anuncios en el periódico, no podían poner información, comunicado, nada, que no podían poner nada, ni en periódicos, ni en televisión, ni en estaciones de radio. ¿Okay? La ley menos practicable que ha tenido la historia dominicana. Duramos un ratito en eso, y el ratito que duramos con esa ley, digamos, vigente, fue bastante controversial. Incluso algunos la violentaron. Sí. ¿Qué pasa? Pasaron unas semanas y ya había un recurso de inconstitucionalidad desde antes. Ahora emite el tribunal ya su sentencia, digamos, entonces ya eso se quita. Y así va a pasar con muchísimas cosas. ¿Cuál es el punto central? Regular. Y la gente que aquí anda, porque aquí propagan muchas ideas. ¿Usted sabía que aquí propagan demasiado ideas. Y aquí no se han sentado a pensar que lo que necesitamos son disposiciones que nos den un marco más o menos aceptable y que sean viables. Porque tener leyes inviables no nos resuelve nada. Usted sabía que en torno a esa ley 3318 nosotros estamos en el libro Guinness de Récord. La ley que en menos tiempo ha tenido más objeciones en un tribunal constitucional, 119. Pero mire, volviendo al territorio dominicano, a la política. Pero lo que la gente tiene que ver ahí es, ¿por qué? ¿Por qué? Porque los partidos políticos tienen una inusual prisa cuando le da la gana y aprueban lo que ellos quieren cuando quieren, sin pensar, sin ver mucho más allá de las narices. Mira cuál es. No, ellos no son tan estúpidos. El que quiera decir que los legisladores, yo creo que no es por un problema de estupidez. Es porque al final aprueban las cosas por una motivación X. Y todo el resto lo quieren poner para supuestamente sonar políticamente correcto. Y eso no es una estupidez. Supuestamente, eso es una estupidez. Sí, pero ellos saben lo que están haciendo. El argumento es que ellos no, ellos saben lo que están haciendo. Ellos saben lo que están haciendo. Mire, me gustaría saber, nueva vez está el fantasma de una reforma constitucional merodeando el Congreso Nacional, para, entre otras cosas, para mí la principal, habilitar políticamente a Danilo Medina. ¿Cuál es su lectura sobre estos aprestos y estaría de acuerdo? Sí, yo escribí un artículo esta semana pasada que lo titulé La reelección, el eterno retorno. Este es un país que permanentemente vive abordando el tema de la reelección y se vincula con todo lo que hemos estado hablando en este programa. Nosotros, en este siglo, que llevamos solamente 19 años, la República Dominicana ha cambiado 3 veces la Constitución, o sea, el Congreso Dominicano ha cambiado 3 veces la Constitución y las 3 veces ha cambiado el modelo de repostulación. Es decir, cómo se regula la repostulación presidencial. En este caso es para habilitar a Danilo Medina. ¿Usted cree que se logrará? Dadas las declaraciones que han dado los dirigentes principales del PRM, es probable que sí. Del PRM, empresarial, todo el mundo. Porque los números, las reformas se dan si los números dan en el Congreso. ¿Usted cree que lo logrará? Entonces, si el danilismo está de acuerdo y la mayoría del PRM está de acuerdo, y bueno, el PRD está aliado al danilismo y los reformistas van y vienen en función de sus conveniencias, entonces probablemente estén los números. En ese sentido, ¿no le parece poco táctico entonces la estrategia de los leonelistas de decir que no es el momento y de que no van a apoyar eso porque entienden que no es el momento, sabiendo que va a ser aprobada por una gran mayoría? Pero ¿no sería mejor para los leonelistas capitalizar, te apoyamos, ahora tú tienes que soltar allí? Bueno, si el leonelismo y el danilismo estuviese en onda de negociación,
hace rato que hubiesen negociado varias cosas. Hasta el día de hoy, no sé mañana, hasta el día de hoy, el leonelismo y el danilismo no están en actitud de negociación, sino en actitud de seguir enfrentándose a ver quién resulta ganador. Tengo mucho tiempo diciendo, en el PLD, a diferencia de otras coyunturas, en el PLD hay un enfrentamiento con poquísimo espacio para la negociación, donde un sector va a salir ganador y un sector va a salir perdedor. Y ellos están en una lucha a muerte, a ver quién gana y quién pierde. Hablando de lucha, ¿cuál es la lectura que usted le puede dar, por ejemplo, a que Danilo utilice todos los gallos de su traba para prepararlo y hacer uno contra Leonel Fernández? O sea, la estrategia de lo que yo llamo las preprimarias. De los gallos de Danilo, para el que salga mejor de todos ellos va a competir a lo interno contra Leonel Fernández, que es del propio partido. Sí, lo que pasa es que en el lado del danilismo no ha habido una figura con el suficiente poder, con la potencia para enfrentarse a Leonel Fernández. Entonces, ellos han tenido, bueno, además que estaba incierta la situación con si se rehabilitaba a Danilo Medina para competir en el 20. Sí, ya ha eliminado eso, o sea, ya sin Danilo Medina en la contienda del 20, entonces se agregaron figuras dentro del danilismo. ¿Qué es lo que se está haciendo? Mire, las primarias abiertas son el seguro, como hay seguro de salud y como hay seguro de vida. Bueno, ese era como el seguro de vida que Danilo Medina necesitaba. Y esa fue la urgencia de aprobar la ley de partidos. Las primarias abiertas, eso para conectarlo con lo que yo dije anteriormente, las primarias abiertas eran el seguro de vida del danilismo. ¿Por qué? Porque si Danilo Medina no podía ir como candidato presidencial, entonces ellos tendrían la posibilidad de hacer un proceso electoral para elegir una candidatura. Y en ese proceso, fíjate que hay lo que yo estoy llamando preprimarias, que son las de ahora. ¿Se le venció el seguro de vida a Danilo entonces? No se le venció. Sí. Está en curso el seguro de vida. Porque el seguro era con él como candidato. No. Las primarias abiertas eran la opción a utilizar si Danilo Medina no era el candidato. O sea, las primarias abiertas no eran. Pero utilizarla para qué? ¿Cuál es el beneficio de Danilo de una primaria abierta o cerrada si él no va? Porque Leonel le gana a cada uno de forma individual, como caballeros, o a todos juntos como malandrines, como dice en Los Tres Mosqueteros. Bueno, ¿usted cree que no? Yo en este momento no apuesto a nada. No. Yo no pondría mi dinero en ninguna apuesta. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Usted cree que podría haber en el danilismo fuerza suficiente para...? Hay que esperar que complete el proceso de estas preprimarias que tiene el sector danilista hasta principios de septiembre, hasta creo que es el final de la primera semana de septiembre, hasta que ellos resuelvan la escogencia de una figura. Porque esto es lo que hay ahora. Del lado del danilismo hay unas preprimarias para escoger una figura. Pero yo le pregunto, por ejemplo, salió todo bien en el danilismo. Sacaron en buena lid un candidato. Ajá. Y todo está bien, mucho Vamos más allá. Vamos a suponer, ese es el escenario más optimista. Exacto, mucho más allá de cualquier duda razonable, salió Gonzalo, que es el último que ha salido como sacado del sombrero de un mago. Es Gonzalo. ¿Usted cree que Gonzalo estaría en condiciones de competir contra Leonel Fernández en una interna? Depende de cómo el danilismo lo asuma. O sea, si el danilismo asume esa candidatura como suya y la levanta, entonces esa persona tiene posibilidades. O sea, el PLD es un partido ahora mismo donde Danilo Medina tiene mayor control que Leonel Fernández. A la hora de la verdad. Pero ese control es en torno a él, que yo creo que esa ha sido la equivocación. Sí. Hay un control en torno a si el hombre es Danilo, sí, pero si es en torno a cualquier otro, ni siquiera los compromisos son los mismos. Bueno, por eso es que hay que esperar. Hay que esperar. Yo, como digo, yo no pongo mi dinero en ninguna apuesta en este momento. Yo creo que hay que esperar y hay que ver cómo se va desarrollando el proceso. Puede ser que sí, puede ser que Leonel sea el candidato final del PLD, si él gana. Esto es una contienda donde habrá ganador y perdedor. O gana Leonel Fernández o gana el danilismo, con quien fuera, que en este momento no sabemos quién será. Pero de forma separada no ganarían
las presidenciales ninguno de los dos. Le explico, el leonelismo no tiene posibilidades de ganar la presidencia de la República sin Danilo Medina. No. Ni los danilistas sin Leonel Fernández. Eso no implica de alguna forma que están obligados a pactar a punta de carabina. Depende. ¿De qué? Leonel Fernández sí necesita el apoyo de Danilo Medina porque necesita toda la maquinaria estatal. ¿Y Danilo no necesita a Leonel? No tanto. ¿Por qué? Porque Leonel ahora mismo lo que tiene es un segmento del electorado que le es fiel, pero ese segmento que le es fiel a él, el segmento que le sea fiel a él, aparte del PLD, probablemente del electorado no sea tan grande. Es diferente al electorado que es fiel a una figura política y el electorado que es fiel a un partido. Entonces, el que va a votar por el PLD, va a votar por el PLD, sea quien sea. O sea que si Danilo Medina hubiera logrado su modificación constitucional, aunque Leonel se oponga, tenía las posibilidades de ser presidente nueva vez. Esa es mi opinión. Esa es su opinión en términos generales. Esa es la evaluación que yo veo de la situación. Porque mira, una división en un partido tiene un impacto negativo, muy negativo. Sí. Cuando hay una división, por ejemplo, por mitad, cuando la persona que se va, por ejemplo, o que no apoya una candidatura, es capaz de mover muchos recursos, de mover mucho electorado. Pero si no, esa figura se va a quedar desplazada. Mire, todo este tejemaneje que se ha suscitado en torno al Partido de la Liberación Dominicana y todos esos problemas, ¿de qué forma usted como politóloga y socióloga, como socióloga experta en asuntos políticos, eso incide en la psiquis de la persona y cambia hasta la forma de uno ver la política? O sea, ¿te refieres como a lo que está pasando en el PLD? Sí, cómo todo eso ha calado en la gente, que hace que uno cambie. No, el PLD ahora mismo es una marca desprestigiada. Yo escribí hace varias semanas un artículo con ese título. Una marca o sea, el desprestigiada. PLD ahora mismo, el PLD en este momento es una marca desprestigiada. Y es una marca desprestigiada por varias razones. Es desprestigiada por todos los escándalos de corrupción, el más grande, Odebrecht, que le cae fundamentalmente al PLD. Es una marca desprestigiada porque hay problemas, por ejemplo, la delincuencia, narcotráfico, que la gente considera es un problema serio que le afecta directamente y el PLD no ha podido, ninguno de los gobiernos del PLD ha podido enfrentar el problema de delincuencia, corrupción, narcotráfico y la gente le molesta eso. Bien, vámonos a una segunda pausa comercial porque esto está súper interesante. Hablando de datos, me gustaría precisamente su valoración sobre esta sociedad que está saliendo en la política, algunos tratando de ligar a Reinaldo Pared Pérez con César el Abusador, pero ahora también Reinaldo contesta y dice, responsabiliza de ello al ala de Gonzalo Castillo. Y luego aparece algún medio de comunicación en lo que dice que el Departamento de Estado quita visa a Gonzalo Castillo. Pero eso es totalmente de anuncio falso. Yo no sé si es falso, pero digo, son medios que no tienen ninguna relevancia. Yo no he visto al Caribe, ni a Diario Libre, ni al Listín Diario, ni al Hoy poniendo esa noticia. O sea que eso son Pero noticias. por eso es que pido su valoración sobre esta suciedad de la Eso política. Campaña sucia, todo eso. Sí. ¿Usted cree que en el PLD, un solo partido, en el cual es un secretario general, deben llegar a esas? No, parece la campaña sucia donde quiera, aún dentro de los partidos. ¿Y la incidencia del narcotráfico en la política? ¿Cuál es su valoración? ¿No le preocupa? Bueno, claro, porque el narcotráfico necesita acceso al poder. ¿Y quién tiene poder? Tienen poder los militares, que no son electos, y tienen poder los políticos electos. Mira, aquí hay un modelo que lo estableció Balaguer cuando llegó al poder en el 66, de militares sean corruptos, pero déjenme gobernar. Ok, o sea, cuando Balaguer decía la corrupción llega hasta la puerta de Bueno, él incluía a los civiles también en esa expresión, pero Balaguer sabía que él era un civil, que él no era Trujillo, que él no provenía de los militares.
que Trujillo venía de los militares. O sea, Trujillo tenía ascendencia militar. Balaguer no. Entonces, Balaguer fue un técnico seco. Sí, Balaguer era un civil. Sí. Entonces, Balaguer entendió, cuando llega al poder en el 66, que para él sobrevivir una época de mucha turbulencia política, le iba a permitir la ración del BOA. Él tenía que tener a los militares de su lado. ¿Con qué se los gana? Se los gana con: ustedes resuelven ahí, yo los dejo tranquilos y ustedes me dejan tranquilo a mí. Este caso, los allanamientos al abusador, en términos sociopolíticos, ¿cómo usted lo valora? ¿Qué lectura le da? ¿Usted cree que de alguna forma afecta al gobierno y a los políticos? Bueno, mira, lo que más afecta no es el hecho de que encontraron una red de narcotráfico. Lo que más afecta es que por tantos años operara una red bajo múltiples gobiernos. 20 años. 20 Entonces, años los únicos gobiernos ha sido el PLD. Entonces ahí viene, los últimos 20 años incluye del 2000 al 2019, o sea, exacto, incluye uno del PRD y los otros del PLD. Entonces lo que eso quiere decir es que independientemente de quién ha sido presidente, esa estructura ha estado funcionando. Se supone que con el contubernio. Bueno, porque ahí es donde está el problema. O sea, el problema está en quién puede enfrentar el narcotráfico. ¿Usted? ¿Yo? No. Nosotros no podemos. Tiene que hacerlo el Estado. Se podría decir que los gobiernos han sido entonces responsables de esto que estamos viviendo ahora. Totalmente. Por ineficacia o por complicidad. Totalmente. Y no es que se pida que un gobierno puede controlarlo todo. O sea, ninguna sociedad está libre de problemas. Todos los países tienen problemas, todos los estados tienen límites en su capacidad de control de la economía de la delincuencia. Podríamos llamarla así, economía de la delincuencia. Pero hay una diferencia entre los estados donde se hace un mayor esfuerzo para controlar la economía de la delincuencia y los estados donde se hace menor esfuerzo. Finalmente, su valoración sobre esta decisión que está en la ley que la Junta persigue. Las encuestas públicas que comienzan y tienen una cierta influencia sobre la psiquis de las personas, pero que la ley manda a que tenga que publicar, decir quién las paga, y no la hace. ¿Cuál es su valoración sobre este, desafío a la ley? Bueno, se supone que no deberían desafiar la ley y que eso sí que es fácil de controlar. O sea, si se publica una encuesta, pues se supone que deben decirlo en la Junta Central Electoral quién la financió. Pero no lo hacen. De todas maneras, y volvemos con esto al tema inicial del programa, aquí quieren inventar muchas regulaciones para controlar algo que es incontrolable. Bien, con esa intervención suya hemos terminado nuestro programa por el día de hoy. Para mí ha sido un inmenso placer tenerla aquí en su programa Verdades al Aire. Las puertas están abiertas. Un placer.